Estimados televidentes, amados hermanos en la fe, nuevamente por la gracia y misericordia de Dios, estamos junto a ustedes a través de las ondas de este canal televisivo para continuar escudriñando esta hermosa y potente y poderosa palabra de Dios. Es el motivo que nos une para que podamos tener este privilegio que nos brinda el Señor de tener un momento junto en su hogar o donde usted se encuentre, querido televidente, y tenga esta bendita oportunidad que nos da el Señor de poder estar conectados con la palabra de Dios. Les saludamos en el nombre del Señor, saludamos a todos los que se disponen y disponen su corazón para aprender más de Dios, aprender a conocer a este Dios tan grande y a conocer también a su Hijo amado, el que Él envió. Hoy es un día especial para nosotros porque junto a mi esposa y junto a mi hijo menor, que hoy también se ha dispuesto a venir a este lugar para acompañarnos a estar escudriñando esta santa palabra de Dios. Voy a dejar con ustedes a mi hijo para que les salude y luego vamos a empezar con el tema de hoy. Gracias, Señor. Bueno, que el Señor les bendiga. Les saludo en el amor del Señor, aquí en un nuevo capítulo de este programa, saludando a los adolescentes, a las señoritas, a los niños que también ven este programa, invitándolos a que escuchen esta palabra y tomen nota de cada palabra que nosotros vamos a entregarnos. Y esperamos de que esta palabra sea de mucho gozo para sus corazones. Amén. Voy a dejar con ustedes también a mi esposita que les salude y luego vamos a entrar en la palabra del Señor. Amén. Les saludamos en el nombre del Señor. Estamos nuevamente agradecidos de Dios que nos ha permitido estar en este lugar para poder hacer un programa más de escudriñando las Sagradas Escrituras y también ayudándonos a nosotros como seres humanos, como familia, como matrimonio, de poder vencer los obstáculos que se nos presentan en nuestras vidas para poder servir a nuestro Padre Eterno. En gratitud a Él estamos nosotros aquí con la disponibilidad de poder entregar y compartir la palabra de Dios. También saludar a todas las personas, los hermanos, las hermanas, joven señorita y también aquellas personas que todavía no conocen de Cristo, saludarnos en el amor de Cristo, que Dios los bendiga grandemente, invitarles a que puedan escudriñar la palabra. Escudriñar quiere decir que es buscar, leer, aprender de la palabra de Dios, que es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que, hermano, en el lugar donde tú te encuentres, en el país donde tú te encuentres, queremos mandarte un gran saludo de aquí, desde Chile, de la comunidad de Yungay. Un gran saludo para cada uno de ustedes y también invitarles a que perseveren en los caminos del Señor y puedan seguir acercándose a Él, porque en Él hay amor, hay misericordia, hay bondad, y que Él, cuando nosotros cometemos errores, Dios nos da la oportunidad de poder arrepentirnos y nos perdona. Así que que Dios los bendiga y que el amor de Cristo y la gracia de Dios esté con ustedes. Amén. Bien, hoy es un día muy especial. Ha habido mucha resistencia para este programa y Dios sabe el por qué, pero Dios nos da la victoria. Hermanos amados, ¿y por qué ha habido mucha resistencia? Comprendo que esto puede ser de mucha bendición para la vida de algunos que van a estar viendo este programa donde se encuentren, en el lugar que se encuentren. Hermanos amados, vamos a entrar a ver algo tan importante que es la gloria de Dios. El tema lo podríamos llamar la gloria de Dios. Y vamos a retomar lo que veníamos escudriñando de los programas anteriores, donde veníamos mostrando de que los profetas venían anunciando lo que Jesús iba a pasar con Él. ¿Qué es lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo? Que cuando viniera, cierto, iba a dividir este mundo, la historia de este mundo en dos.
una historia antes de Cristo y otra después de Cristo, como sucede en nuestras vidas también. Nosotros muchas veces tenemos una historia antes de Cristo que a veces es muy fea, que es muy dramática, pero después que Cristo aparece en nuestras vidas y empezamos una vida con Él, nuestra vida cambia. Y las bendiciones se empiezan a mostrar y la gloria de Dios se empieza a mostrar en nuestras vidas. Así que vamos a retomar que la gloria de Dios ha sido manifestada desde el principio del mundo, la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios se manifestó sobrenaturalmente y en una forma esplendorosa, como lo hemos recordado en los programas anteriores, cuando Dios se le apareció su gloria, su resplandor a los pastores que estaban en Belén, y ellos se asustaron. Cuando vieron la gloria de Dios se asustaron, tuvieron gran temor. Y eso es lo que pasa cuando Dios manifiesta su gloria. Así que vamos a empezar desde ahí, desde recordar esta cita. Voy a pedirle a mi esposa que ella lea esta cita como para recordar nomás y ver lo que pasó con ellos ahí en Lucas 2, del 9 al 11. Solamente que lea, mi señora, para recordar esta cita. Gracias. Amén. En el nombre del Señor. Y de repente el ángel de Jehová estuvo de pie junto a ellos, y la gloria de Jehová centelló alrededor de ellos, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque miren, les declaro buenas nuevas de un gran gozo que todo el pueblo tendrá, porque les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, de la ciudad de David. Amén. Entonces ahí especifica de la Biblia, testigos de Jehová, especifica que ellos tuvieron un gran temor. Cuando el resplandor apareció, ese brillo incandescente, les apareció, ellos tuvieron temor, tuvieron miedo. Pero el ángel les habló y les dijeron: no teman, porque hoy se ha manifestado esta gloria de Dios, pero para dar buenas noticias a ustedes, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese milagro, la gloria de Dios, vamos a ver por diferentes citas que vamos a estar mostrando hoy, que la gloria de Dios es la manifestación gloriosa, la manifestación de su poder, la manifestación de su magnificencia. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta sobrenaturalmente, algo incomprensible, algo que naturalmente no podemos analizarlo. Eso solamente lo podemos analizar en forma espiritual. Así que vamos a ir a recordar también, para que vean que esto tiene un efecto contrario, que como lo explicábamos en los programas anteriores, que nuestro Señor Jesucristo actualmente y de mucho tiempo vienen manifestando en pinturas que prácticamente Jesús le salían rayos así de colores, irradiaba luz. Pero no es así. Jesús lo vamos a ver y vamos a recordar esta cita, que por eso no creyeron los judíos y no creyeron, y muchos no creen todavía en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era así. Voy a pedirle a mi hijo Emanuel que él lea esta cita bíblica en Isaías 53, versículos 2 y 3. Amén. ¿Qué dice la cita bíblica, Emanuel? Amén. Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca, sin brillo ni belleza para que nos fijáramos en él, y su apariencia no podía cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, uno de aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Ahora hemos leído esto de la Biblia católica, estamos leyendo de diferentes Biblias para que vean que el mensaje es uno solo y no difieren en nada las Biblias. Entonces voy a pedirle a Manuel, ¿qué entiendes tú de esta cita bíblica? Que
está identificando a Jesucristo? ¿Qué es lo que recibes de ahí? Bueno, yo entiendo esta palabra de que aquí dice que el Señor no tenía belleza alguna, que era como una persona común y corriente, no tenía como una apariencia llamativa, como que lo representara demasiado, no era como de ojos azules ni tan así. Y también decía que era despreciado por los hombres, era desechado, y familiarizado con el sufrimiento y todo eso. No era como una persona llamativa, también decía que no era como una persona que se les vuelve la cara. Así que yo tomo de esta palabra de que no era una persona muy llamativa. Sí, bueno, también nos habla de humildad, porque él no buscaba grandeza mostrándose con vestimentas como ahora que nos solicitan, y a veces en la iglesia nos piden que andemos con corbata, que andemos así, que andemos así. Él era un hombre humilde, sencillo. Y también recordamos del programa anterior que él entró. El rey iba a entrar, acuérdense que los profetas anunciaban eso, iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino. O sea, más humildad, más sencillez no podía haber. Y nació en una familia humilde. Entonces, ¿qué contraste con esto de que íbamos a ver la gloria en él? Y la palabra lo dice claramente, que íbamos a ver la gloria en él. Yo voy a leer una cita bíblica que dice esto, que nosotros íbamos a ver su gloria, pero aquí con esta cita que leyó Emanuel y que nos explica Emanuel así sencillamente, de que él no tenía apariencia ninguna, entonces no estábamos viendo gran gloria en él, pues, pero íbamos a ver gloria, y eso estaba anunciado. En Juan capítulo 1, en el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hay que entender aquí que está hablando del Verbo, que es la palabra. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Era Dios. O sea, eso es Dios. Y acá en el versículo 14 abajo de Juan 1 dice: y aquel Verbo, o sea, está hablando de la palabra, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, en Jesús íbamos a ver la gloria del Padre. La gloria de ese Padre fue manifestada en su Hijo. Lo íbamos a ver lleno de gracia y de verdad. Pero, ¿qué era la gloria? Si ahí todavía no era un hombre de gran apariencia, no era un hombre que llamara la atención, no era un hombre que se fijaran en él, pero él empezó a hacer algo para manifestar su gloria. Y ahí vamos a ir a... Otra vez le voy a pedir a Emanuel que lea Juan capítulo 2, versículo 11, Manuel. Amén. ¿Qué dice Juan ahí en el capítulo 2, versículo 11? Amén. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué rescatas de ahí, Emanuel? Bueno, como he leído de la palabra anterior, de que el Señor no manifestaba su gloria por su belleza, por vestir ropa muy elegante, sino que el Señor manifestaba su gloria por los milagros y mostraba su poder, y ahí desde entonces sus discípulos y las demás gentes empezaron a creer en él. Amén. No todos, son algunos los que empezaron a creer en el Señor por la manifestación de su gloria. Y ahí dice que es la primera instancia en que manifiesta su gloria. ¿Cómo? Convirtiendo el agua en vino en esa boda de Caná. Se había acabado el vino, su madre le dijo: aquí, hijo, tienes que hacer algo, y él incluso le reclamó a su madre. Le dijo: mujer, no me ha llegado la hora todavía. Pero como era una petición de su madre, él accedió y mandó que llenaran tinajas. Estoy resumiendo esa cita bíblica, el terminal de esa cita bíblica que leyó a mi hijo, en la cual dice que él mandó a llenar las tinajas con agua. Y convirtió esa agua de las tinajas en vino, y en mejor vino.
el mejor vino. Ya era avanzada la fiesta y las personas ahí, una de las personas era el cateador, era el que degustaba y dijo, aquí en este hogar de verdad que son al revés, son totalmente contrarios cuando se hace una fiesta, que al principio se da el mejor vino y después al final se anda dando cualquier cosa nomás, de relleno. Pero aquí en este lugar han dejado el mejor vino para el final. O sea que él hizo vino del agua. Búsquense a alguien que haga vino de agua aquí, le echan agua al vino para que rinda, claro. Pero que vaya a convertir el agua en vino, que eso es algo sobrenatural. Entonces él mostraba su gloria de esa forma, en forma sobrenatural. Por eso ahí la palabra decía en Juan que vimos su gloria. Vimos su gloria. ¿De qué forma? Como el unigénito del Padre, pero ese unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, porque él no era un mentiroso, él no engañaba a nadie. Le decían que era un mentiroso, le decían que era un engañador, le decían que cómo iba a ser el hijo del Padre cuando las cosas que hacía, que se juntaba con los pecadores, que se juntaba con los cobradores de impuestos, con las prostitutas, y cómo puede ser el Hijo de Dios mire con quién se junta. Pero él decía, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Y por los enfermos de pecado. Aquel que se cree sano, bueno, no necesita médico. Bendito sea el Señor. Así que él venía a mostrar su gloria. Y su gloria es el poder de Dios. Amén. Esto es tan maravilloso, poder comprender que Dios está dispuesto a mostrar su gloria. Le mostró su gloria desde el principio del mundo. Dios venía manifestando su gloria. Los israelitas cuando salieron de Egipto, los israelitas, ellos diariamente veían su gloria, su poder, su manifestación de grandeza, su deidad. La veían en el desierto, en la historia de Israel, en el desierto cuando había el máximo de calor en el día, dice que venía una nube y se colocaba sobre ellos. ¿Para qué? Para que no tuvieran calor. Ahí estaba manifestando su gloria el Señor. Y en la noche cuando tenían frío, porque en la noche el desierto es frío y muy frío, entonces venía una llama de fuego y se ponía sobre ellos para que no tuvieran frío. Dios manifestando su gloria, su poder, pero ni aún así ellos entraban en credibilidad de lo que Dios les establecía. Les abrió el mar. Oiga, entraron en seco, dice que pasaron en seco. Abriendo el mar, no había lodo, no había nada, pasaron en seco. Y después los carros de Faraón quisieron entrar en seco, pero no, ellos se ahogaron, las aguas se juntaron y se ahogaron. Entonces venía manifestando milagros. Esa es la gloria de Dios. Pero aún manifestada la gloria de Dios en ellos, oiga, no creyeron e hicieron lo que les dio la gana. Por eso sufren los israelitas hasta el día de hoy. El sufrimiento es grande de los israelitas porque no comprendieron, no creyeron. Y cuando Jesús vino y lo vieron de esa manera y les hablaba verdad, no creyeron. No creyeron. Él se paró frente a Jerusalén. Se paró frente a Jerusalén. Y es una de las partes donde la Biblia dice que él lloró. Lloró frente a Jerusalén. ¿Y qué decía? Jerusalén, Jerusalén, que matas incluso a los profetas. ¿Cuántas veces he querido tenerte bajo mis alas, pero tú no lo has querido? Tú. O sea, la decisión no es de Dios para tener comunión con Él. La decisión es nuestra. Y ellos no lo quisieron, no creyeron, ni lo aceptaron, lo desecharon. Por eso dice, hombre de dolores, experimentado en quebranto. Ahí estaba quebrantado, ahí estaba llorando mi Jesús. Estaba llorando frente a Jerusalén. ¿Por qué? Porque no lo aceptaban. Él dijo,
Jerusalén, no has conocido el tiempo de tu visitación, no lo has conocido. O sea que hay un tiempo en que el Señor se manifiesta en el ser humano y quiere que lo acepten y lo reconozcan, pero ellos no reconocieron ese tiempo de visitación. Entonces la profecía para ellos fue de que iban a sufrir, que iban a morir bajo espada, que los niños y todo. Y eso es lo que le ha sucedido a Jerusalén. Y también a nosotros, cuando no comprendemos lo que el Señor nos entrega, incluso mostrándonos su gloria. Cuando muestra su gloria es porque necesita a las personas. Es que Él quiere mostrar qué es Él, cómo es Él, qué es Dios realmente. Por eso manifiesta su gloria, para que las personas crean. Por eso decía, empezó ahí a hacer milagros. No era el tiempo todavía, pero ahí ya fue el primer milagro que Él manifestó para manifestar su gloria y para que creyeran en Él. Entonces los discípulos ahí en ese momento empezaron a creer en Él. Bendito sea el Señor. Grande su misericordia, grande su amor. Y voy a mostrarles que nosotros no los habíamos identificado todavía de esta manera, pero hoy quiero manifestar esto y mostrarles esto, que nosotros nos estamos reuniendo en una iglesia que se ha iniciado aquí en Yungay, que nació aquí en Yungay, ha nacido de este pueblo pequeñito. Y llevamos ya un año y tanto, vamos a cumplir 2 años, vamos a tener nuestra segunda asamblea internacional, incluso que vienen hasta de fuera. Y ahí en esa iglesia estamos, que hemos empezado casi de cero, pero Dios ha manifestado su gloria grandemente, grandemente. En tan poco tiempo hemos hecho cosas maravillosas. Estoy hablando de la iglesia en la cual participamos, que es la iglesia, iglesia pentecostal cristocéntrica, que está ubicada en no recuerdo la calle, pero es Mariano Egaña, en una quinta que se nos ha proporcionado. Por la gracia de Dios se nos ha proporcionado una quinta donde hay una casa que restauramos, y también Dios nos ha proveído para construir una iglesia pequeña en un principio, que era más grande de lo que Dios nos proporcionó cuando iniciamos como iglesia, pero que ha ido creciendo de tal manera el grupo de personas que está llegando a la iglesia que tuvimos que agrandar, expandir. Y Dios ha proveído maravillosamente en ese lugar para seguir agrandando, dando espacio a las personas que están llegando. Y ahora nuevamente se está llenando, así que probablemente, por la gracia de Dios, tengamos que expandir más la iglesia. Y esa gloria ha ido manifestando el Señor. Han ocurrido hechos portentosos, han ocurrido milagros, así que nos identificamos como participantes de la iglesia cristocéntrica, y ahí estamos cooperando con el pastor Bernardo Leal y toda la congregación que ahí nos reunimos. Y les digo esto porque vamos a ir a un descanso, y en la segunda parte vamos a seguir viendo esto de la gloria de Dios, y mi esposa les va a dar un testimonio que ella todavía siente temor, ella todavía se siente casi sin fuerzas, el recordar solamente el hecho en que Dios le mostró su gloria. Nos vamos a un descanso y después continuamos. Gracias. Bueno, queridos hermanos, después de una pequeña pausa, queremos seguir compartiendo la palabra de Dios y escudriñar lo maravilloso que es Dios al
al realizar sus milagros, nos muestra su poder, su gloria. Creemos en un Dios todopoderoso que estábamos escudriñando anteriormente cuando se dice que Él no era de una apariencia en el cual podía manifestarse y cualquier ojo lo podía reconocer. Así que Dios mandó a su Hijo unigénito a este mundo para ser una persona común y corriente como cada uno de nosotros. Pero sí Él se diferenciaba en hacer milagros, reconstruía órganos, Él mostraba su poder, como también decíamos que en las bodas de Canaán, Él creó el milagro del vino. Así que fue tan maravilloso lo que Dios en el transcurso de su vida, en el transcurso de los años que Él estuvo, ha hecho milagros portentosos. Así que, hermanos, les invito a que sigamos escudriñando la palabra de Dios y también a que sigamos experimentando lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Amén. Bien, vamos a tomar la segunda parte donde vamos a seguir recibiendo de este libro sagrado, de esta Biblia que nos ha quedado como ejemplo y nos ha quedado como el camino el cual tenemos que seguir. Y nos ha mostrado los milagros, las maravillas de Dios. Por eso en el Salmo 78 dice que a nosotros a nuestros hijos tenemos la responsabilidad de mostrarles la palabra de Dios. Pero más que la palabra de Dios, mostrarles las maravillas que Dios ha hecho. Y grandes cosas que para Él no hay nada imposible. ¿Para qué? Para que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestra descendencia pongan su confianza en Dios, sabiendo que hay un Dios real, sabiendo que hay un Dios maravilloso, sabiendo que hay un Dios que todo lo puede. Y Él, para que puedan realmente llegar a creer verdaderamente en Dios, muestra su gloria, muestra su poder. Voy a pedirle a mi esposa que lea una cita bíblica primero de Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 7. Jesucristo ahí hizo algo con 3 discípulos que necesitaba mostrarles a ellos lo que Él era, para que ellos pudieran servirle de mejor manera. Y vamos a ver qué hizo Jesucristo con ellos. Amén. En el nombre del Señor. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó a una montaña encumbrada donde estuvieron solos, y fue transfigurado delante de ellos. Y su rostro resplandeció como el sol, y sus prendas de vestir exteriores se hicieron esplendorosas como la luz. Y miré, se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, es excelente que estemos aquí. Si quieres, erigiré aquí 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Mientras él todavía hablaba, miré, una nube brillante los cubrió con su sombra, y miré una voz procedente de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a quien he aprobado. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y tuvieron mucho miedo. Entonces Jesús se acercó y tocándolos dijo: Levántense y no teman. Amén. ¿Qué podemos rescatar de ahí? Rescatamos que Jesucristo los llevó solo a 3 de sus discípulos y los llevó al monte para mostrarles algo. ¿Y qué les mostró? Que Él se transfiguró. ¿Y cómo lo vieron?
lo vieron como Él es, vieron su resplandor, vieron su brillo, vieron sus cabellos blancos, su ropa se emblanqueció, o sea, se empezó a mostrar como lo que es Él. Y lo vieron además conversando. Yo voy a leerlo para que vean que ella lo leyó de la Biblia Testigo de Jehová. Yo lo voy a leer de la Biblia evangélica. Y la Biblia evangélica no difiere. Habla con otras palabras quizás, pero el mensaje es el mismo. Y no cambia nada, ni un ápice. Se los voy a leer en el nombre del Señor. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Qué maravilloso, qué grande. Tú no puedes, cuando quieres mirar el sol, no puedes mirarlo. Y aquí dice que su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Se sentían tan bien ver conversar a Jesús con Moisés y Elías que ellos estaban extasiados. Pero algo más sucedió. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz cubrió, he aquí, una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y ahí cuando eso sucedió, cuando vieron esa nube, qué tremendo. Dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Mire, yo les podría mostrar N partes en la Biblia de los que han visto la gloria de Dios. Y cuando han visto la gloria de Dios, queridos hermanos, queridos televidentes, ninguno se ha sentido bien, sino que han tenido gran miedo, como decía ahí la otra Biblia. Acá dice gran temor, gran susto, así como los pastores cuando vieron la gloria también tuvieron miedo, temor, y el ángel les tuvo que hablar, y aquí Jesús les tuvo que hablar. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis, no temáis. Las personas que han visto la gloria de Dios, han visto el resplandor tan grande que se sienten morir, que pierden sus fuerzas, que se sienten tremendamente fuera de sí. ¿Por qué? Porque han visto algo que no se puede ver en este mundo, que no hay nada comparable con ver la gloria de Dios. Entonces quedan exhaustos, quedan sin fuerza. Y eso es lo que le sucedió a mi esposa. En una noche en que ella despertó gritando, ¿por qué si yo soy una pecadora? Y desfalleciendo mi esposa, perdiendo sus fuerzas, la tuve que tratar de levantar, no pude, pero comprendía que algo sobrenatural estaba pasando sobre ella. Y quiero que mi esposa les explique en parte esa visión que tuvo, porque no fue un sueño, fue una visión. Y fue una visión que Dios nos mostró en la iglesia en la cual participamos. Por eso nos identificamos, somos miembros activos de la iglesia de nuestro pastor obispo Leal Pérez, que es una iglesia naciente recién, nos lleva más de 1 año y medio de creación, ahora ya vamos a ir por los 2 años, y Dios ha mostrado su gloria, maravillas, y personas están llegando. Esposa, por favor. Amén. Bueno, yo quiero compartirles una visión, una revelación que el Señor me mostró hace poco tiempo, más o menos como unos 2 meses atrás.
Pero yo quiero que ustedes entiendan y comprendan este sueño. Para mí es muy delicado el poderles compartir, pero quiero hacerlo para el nombre del Señor. La palabra dice que en los tiempos venideros, vuestras hijas, vuestros hijos, nuestros ancianos, los jóvenes van a tener visiones, van a soñar. No es que la gloria de Dios se haya manifestado en los tiempos pasados, sino que también se manifiesta ahora en estos tiempos, haciendo sanidad, cuando sana a una persona del cáncer, hace milagros cuando hay restauración matrimonial, hay milagros incluso con decirle que hasta resucita a personas que ya están fallecidas. Bueno, Dios manifiesta su poder de distinta manera, ya sea a través de su Espíritu Santo, a través de una alabanza, a través de su palabra. Amén. Como también nos muestra a través de los sueños, de las visiones. A mí me pasó esto hace poco, en el cual me mostraba la iglesia IPC de aquí de Yungay, donde nosotros nos congregamos. Yo en el sueño, yo me veía que llegaba mucha gente a la iglesia, mucha. Habían personas que yo conocía, como también personas que yo no conocía. Y en ese entonces nosotros éramos con mi esposo, bueno, mi esposo aún todavía sigue siendo el portero de nuestra iglesia. Y nosotros recibíamos a todas las personas, como siempre lo hemos hecho con gratitud al Señor, a los que venían a congregarse en el nombre del Señor, a la iglesia. Fue tan maravilloso que llegaba gente nueva, como les decía, gente que yo no conocía. Y la iglesia donde nosotros nos congregábamos empezó a llenarse y estaba lleno. Yo miraba que habían niños, miraba a bebés, a mamás que amamantaban a un pequeñito. Y se alababa al Señor con mucho gozo, con alegría. De repente, si bien es cierto las personas que se congregan y tienen porteros a cargo de la iglesia, un portero siempre está pendiente de poder ver quién llega, quién está afuera o de ser un poco atento. Entonces se me dio el poder salir afuera y ver las circunstancias o qué sucedía alrededor de la iglesia. Nuestra iglesia tiene unas puertas, 2 puertas que se juntan. Entonces, mientras se alababan el nombre del Señor, yo salí para afuera, cerré las 2 puertas y vi como me veía que daba la vuelta alrededor de la iglesia. Yo me veía porque yo misma hablaba, yo no podía escuchar lo que yo me decía, pero yo escuchaba, veía que yo estaba hablando alrededor de la iglesia. Lo más esplendoroso fue para mí que cuando yo regresé, después de haber dado la vuelta alrededor de la iglesia, abrí la puerta del templo, abrí las 2 puertas. Hermanos, hermanas, a lo mejor la gente que ve y no es cristiana, a lo mejor no lo va a entender, pero yo quiero compartirles esto para que ustedes vean que la gloria de Dios se manifiesta en el tiempo pasado como también ahora en estos tiempos. Cuando yo abrí la puerta, queridos hermanos, yo vi a toda la iglesia, pero a toda la iglesia con llamas de fuego. A nuestro pastor, a nuestras hermanas, hermanos, a los jóvenes. Y lo más impresionante fue ver al bebé que estaba amamantando con llama de fuego en la cabeza. Hermano, yo no pude resistir eso maravilloso. Mi cuerpo no pudo resistir. Mi cuerpo subió hacia arriba y después bajó y di las glorias a Dios. Di la gloria, porque era algo esplendoroso que yo veía. Era como que yo abrí la puerta y esa luz fue tan fuerte que me hizo subir mi cuerpo hacia arriba y bajar y dar gloria a Dios de lo que yo había visto. Y sentí un aroma. Y yo con mucho temor, hermano, después yo desperté, lloraba. Mi esposo me decía qué me sucedía, porque no es usual que una mujer llore cuando esté durmiendo. Entonces lloraba y mi esposo me abrazaba y me preguntaba qué es lo que estaba sucediéndome, y lo único que yo le decía
era que yo no era digna, que yo era una pecadora, que no merecía que Él me hubiera mostrado tan maravilloso poder, gloria, no sé ni cómo explicarles. Y mi esposo me trataba de, no sé, me tomaba las manos, pero yo me desvanecía y mi esposo me decía que yo no era capaz ni de sostenerme. Lo único que hacía, hermanos, era llorar, darle gloria a Dios y decirle que de quién era yo para que Él me pudiera mostrar ese amor tan grande y esa gloria y ese poder. Y saben, en ese momento yo me acordaba de Moisés. Cuando Moisés subió al monte, cuando Moisés se encontró con esa zarza ardiendo, cuando una voz le habló y le dijo que se sacara las sandalias, porque en el lugar que él estaba pisando era santo. Y cuando él se sacó y esa voz tan esplendorosa, al escuchar, al ver que esa zarza no se quemaba, no se consumía, y él estar en la presencia de Dios, yo me imagino que ha debido ser tan poderoso y tan fuerte, que él cuando bajó del monte, él bajó con su rostro resplandeciente, hermanos. También lo mismo, Juan, cuando Dios lo subió al cielo y él vio la gloria de Dios, él no pudo ni siquiera aguantar de ver el rostro de Jesucristo. Él cayó de muerto al suelo. No era capaz de poderse resistir al esplendor, al poder maravilloso. Me acordaba de todo eso lo que ellos habían pasado al ver la gloria de Dios. Y hermano, yo no puedo... ¿Cómo me gustaría que ustedes me lo pudieran sentir? ¿Cómo me gustaría que las personas que están a mi alrededor pudieran sentir lo que yo he sentido? Y lo que yo todavía siento cada vez que yo tengo que contar este sueño, esta visión. Yo doy gracias al Señor que por su infinita misericordia Él toma a personas que ni siquiera de repente valemos nada, que somos una escoria, que hemos cometido errores. Todos los días los seres humanos cometemos errores. En pensamiento, en tan solo mirar con nuestros ojos, pecamos, con murmurar, con tener enojo, con no perdonar. Pero Dios aún así, su infinita misericordia y su gracia, Dios aún así me ha mostrado su poder maravilloso y me ha mostrado para que no me olvide de que Él es Dios, de que Él tiene poder, y cuando Él quiere mostrar algo lo hace, y Él sabe a quién lo va a mostrar, y Él sabe a quién, porque Él escudriña nuestros corazones. A lo mejor yo digo, oh, yo no soy digna, pero sí el Señor tiene algo preparado para mi vida. Él sabe a lo mejor lo que yo voy a hacer más adelante. Pero hermanos y hermanas que tú me escuchas, Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Muchas veces nosotros decimos, pero mire cómo está este cristiano, mire cómo anda, mire lo que hace. Nosotros, como les decía, somos pecadores, pero si nosotros caemos 7 veces, el Señor de las 7 veces nos levanta y nos perdona. Así que, hermanos, yo en el nombre del Señor les insto a que crean en el Señor Jesucristo, crean en su poder maravilloso, crean de que Él puede restaurar sus vidas, porque Él hace milagros. Ha sacado a personas de la droga, del alcohol, a personas que han vivido en la calle. El Señor se ha manifestado en sus vidas y ahora son hombres y mujeres de bien que hacen el bien a la sociedad. También hay personas que han estado en la cárcel y han conocido a Jesucristo y han restaurado sus vidas. Y esas personas son un aporte positivo para la sociedad, que no muchos lo creen, pero Dios lo hace, lo transforma y se refleja cuando ve a una persona transformada. Así que, hermano, en el nombre del Señor, que Dios los bendiga grandemente, y esto es lo que yo quería compartirles en esta hora. Bien.
Hermanos, quiero aclarar que muchas veces lo tergiversan las cosas. Mi esposa vio El Resplandor y ese resplandor deja knockout a cualquiera, y también vio a toda la iglesia en llamas, pero no envuelto quemándose, no, hermano, eran llamas sobre su cabeza, así como pasó en Hechos capítulo 2, donde llamas de fuego descendieron sobre las cabezas de los discípulos y de los que estaban en ese lugar. De la misma forma vio mi esposa llamas de fuego en las cabezas de las personas, todos, desde el pastor, todos, hasta los niños de pecho tenían llamas en sus cabezas. Así que para que no lo malinterpreten. Bueno, para finalizar yo les quería mostrar también lo que pasó con Saulo de Tarso, que después hasta le fue cambiado el nombre, que Dios lo necesitaba, y yo no tengo la menor duda que Dios necesita a mi esposa y que por algo le mostró su gloria y le mostró lo que Él puede hacer, porque Él lo puede realizar y también lo tiene prometido. Él tiene prometido que derramará su espíritu sobre toda carne en los tiempos finales, y eso se lo estaba anticipando a mi señora. Él estaba anticipándole a mi señora de que eso es lo que va a realizar, pero a las personas que lo busquen, a los que estaban dentro de la iglesia, alabando al Señor. Hermanos amados, voy a leer esta cita bíblica de la conversión de Saulo, y para que vean que ahí también hubo un gran temor, pero ese temor produjo que Saulo se convirtiera y se transformara su vida. Voy a leer en Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Bendito sea el Señor, lo que vio mi señora. Un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Él, miren, fíjense en esto, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bendito sea el Señor. Él tuvo también gran temor, así como mi señora. Mi señora después no se quería volver a dormir. Tenía temor de volver a dormirse por lo que había pasado. Y hasta la hora ella, al contar este testimonio, que no se atrevía ni siquiera a contarlo, lo ha contado ya en unas 3 oportunidades, pero ella vuelve a sentir más o menos lo mismo, y comprendo a Pablo que también tiene que haber sentido lo mismo al dar testimonio de que Dios es Dios, de que Dios es real y que Dios manifiesta su gloria. Él, hermanos amados, está manifestando su gloria. Esto que esta iglesia naciente, que esta iglesia que ha empezado recién, que no lleva nada de tiempo y que Dios está mostrando su gloria esplendorosamente, que está floreciendo, que algunos se preguntan de dónde se saca dinero para hacer tantas cosas, pero es Dios manifestando su poder, es Dios manifestando su gloria. Ahí estamos. Y si ustedes, hermanos, si ustedes televidentes quieren experimentar este amor de Dios, esta gloria de Dios manifestándose aquí en este pequeño pueblo de Yungay, en esta iglesia reciente, naciente, les invitamos a que puedan asistir. Los domingos nos reunimos a partir de las 7:30 de la tarde y quedan expresamente invitados para que puedan ver con sus propios ojos lo que Dios está haciendo en este lugar de Yungay.
Que el Señor les bendiga. Vamos a estar orando y ayúdennos a orar para que podamos estar junto a ustedes a través de este canal. Hay mucha resistencia, hay muchos obstáculos, así que ayúdennos a orar para que podamos continuar escudriñando esta sagrada palabra del Señor.